Y el punto A dice, se produce un aumento significativo en el ingreso medio de los potenciales consumidores de este servicio. A ustedes, ¿qué les, digamos, de lo que pudieron estar, reflexionar, con qué lo relacionan y qué efectos podría haber generado esa situación en, en el equilibrio de mercado, digamos? A mí me cuentan, no sé, de los distintos grupos, si me quieren contar de qué conclusión llegaron, con qué lo relacionaron de lo que vimos en la teoría. Al tener mayor ingreso al consumidor va a haber más demanda. A ver, ¿quién más? ¿A qué otro grupo? A ver, ¿me puede contar a qué conclusión llegaron? Sí, nosotros igual decíamos que había mayor demanda, que o sea que la curva iba a ir para el lado derecho en el punto 1. Claro, porque en realidad, en este caso, el determinante que estamos analizando, ¿cuál es? El La ingreso demanda. en el hotel. La Claro, ¿se demanda produce de... dentro de un movimiento dentro de la misma curva o un desplazamiento de la curva? Un desplazamiento. Un desplazamiento, porque estamos analizando lo que sucede con la renta de los consumidores. Ahí está bien, Ian está diciendo lo mismo. Pero para ver, a ver, ¿se acuerdan cuando veíamos la parte teórica y decíamos que el determinante que tiene que ver con la renta del ingreso de los consumidores generaba efectos y desplazamientos en la curva de demanda, pero que había que analizar en relación a esos desplazamientos para ver cuál era la influencia que había? ¿Qué hemos visto ahí? O sea, como la cantidad, digamos, de clientes. O sea, No, nosotros decíamos que cuando hablábamos o analizábamos ese determinante teníamos dos condiciones o dos posibilidades de bienes, ¿se acuerdan? El bien normal y el bien inferior. Claro, el bien normal y el bien inferior. ¿Y qué pasaba con el bien normal? Aumentaba el consumo hacia la derecha. Claro, y en el inferior, Disminuía. Disminuía. Disminuía el y en este consumo hacia caso, la izquierda. claro, en este caso, el bien que estamos analizando, ¿de qué condición sería? ¿Normal o Normal. inferior? Y es 2 estrellas, sería ahí. Es dos estrellas. Ah, Si es dos claro. estrellas, ¿qué sería? Inferior. 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 Entonces, ¿qué pasaría si es dos estrellas y aumenta notablemente el ingreso de los consumidores? Van a dejar de consumir y Disminuye. van a sustituirlo por Disminuye el algo mejor. ingreso. Claro, ¿por qué pasarían a consumir si se les incrementa mucho Uno el de ingreso? 3 o 4 estrellas. Claro, uno de 3 o 4 estrellas. Entonces, el desplazamiento que vemos, ¿de qué sentido sería? Hacia la izquierda. Hacia la La izquierda, de se izquierda. contraería la demanda. Ahí les muestro a ver si, para que lo vean cómo queda. Claro, siempre cuando analicen un determinante que tiene que ver con el ingreso, lo que tienen que hacer es ver si se trata de un bien normal o un bien de tipo inferior. Entonces lo que tendrían que mostrar ustedes, bueno, ustedes, por eso les decía, graficaban a mano alzada una curva de demanda, una curva de oferta, que sería la de origen, la original, de donde parten, y después acá lo que se muestra, el desplazamiento con otra curva que grafiqué yo en rojo, que sería el desplazamiento que hay en este caso, en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda, porque se trata de un bien inferior, y entonces la demanda migraría hacia otro tipo de bienes de hipotéticamente mayor calidad. Entonces ahí pueden ver el cambio que se da en el precio y la cantidad de equilibrio. O sea, disminuye la cantidad de equilibrio y disminuye el precio de equilibrio. ¿Está bien? Digamos, eso es lo que se buscaba que grafiquen. Ahí dejo proyectar. Bueno, eso en cuanto al primero. Después, el otro punto, lo que nos planteaba era que... A ver, el otro. Dice, se corre un rumor de que los precios de alojamientos podrían incrementarse en los próximos meses. Ahí, ¿qué pasaría? ¿O qué pudieron ver qué Y pasaría? aumenta el consumo hacia la derecha. Claro, en ese caso aumenta el consumo hacia la derecha. ¿Y cuál es el determinante que estaríamos analizando en ese caso? De los que vimos. ¿La demanda?
No, la demanda es la función, digamos, los determinantes son aquellos que condicionan, digamos, a la demanda. A ver. El precio del bien. ¿Sería? Claro, en realidad más que el precio del bien, porque el precio del bien en realidad no está cambiando, sino que hay un rumor de que, ahí dice Dafne, perfecto, las expectativas, justamente las expectativas. Hay un rumor que a un futuro, digamos, no se sabe, digamos, es un rumor, no se sabe si es real, pero que podría incrementarse el precio, y entonces el determinante que interviene ahí son las expectativas. En base a estas expectativas de que se va a incrementar el precio del bien a futuro, en este caso sería un servicio, lo que hacen los consumidores que es anticipar, digamos, su consumo y por eso producen ese desplazamiento de la curva hacia la derecha en este caso. Y en el otro, que sigue, después yo ahí les muestro cómo queda, pero dice, se produce una disminución en el precio de los pasajes en líneas de colectivos y trenes. Ahí, ¿qué pasaría? ¿Qué pudieron ver? Y nosotros ahí estábamos como en duda, porque decíamos que si aumentaban, digamos, bajaban el precio de los pasajes, podía ser tener más turistas, entonces eso iba a subir igual la demanda de alojamiento. Sí, sí, sí. A ver, ¿algún otro grupo? Si quiere aportar alguna otra cosa. Y al haber menos precio, al ser menor el precio, va a haber más consumo. Claro, en este caso no era el precio del hotel, sino era el precio de digamos, Pasajes. de los pasajes. En este caso, ¿cuál sería el determinante que estaríamos analizando acá que me ¿Un bien generaría una complementario? Claro, ahí está, un bien complementario, porque acuérdense que también nos podían incluir el precio de otros bienes relacionados, que podían ser sustitutos o complementarios, y el efecto, si el cambio era en un sustituto o un complementario, era distinto. En el complementario se modificaban en el mismo sentido. Entonces decíamos que si se va a disminuir el precio de un bien complementario, como sería en este caso el medio de transporte que me permite llegar al lugar para hacer turismo, entonces Aumenta la demanda. claro, va a incrementarse la demanda, se va a desplazar en este caso hacia la Derecha. derecha. Perfecto. Bueno, en este caso los dos últimos puntos tienen el mismo tipo de desplazamiento. Ahí les voy a mostrar, ahí para que vean cómo quedaría más o menos la gráfica, digamos. Pero bueno, siempre que tengan que analizar estas cosas, primero tienen que posicionarse y ver qué determinante es, y entonces ahí ver cómo tienen que analizarle. Por ejemplo, si es un caso de un bien relacionado, primero tienen que ver si se trata de un bien sustituto o complementario, y en el caso de los ingresos o las rentas de los consumidores, tienen que ver si se trata de un bien normal o uno de tipo inferior. A ver si ahí puedo proyectar. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, y ahí entonces tienen el desplazamiento hacia la derecha, que se daría en los dos casos, y entonces el cambio en el precio y la cantidad de equilibrio, que en este caso se incrementaría tanto el precio como la cantidad. Bueno, y ahí ese sería ese puntito. Bueno, no sé si con los otros puntos alcanzaron a avanzar algo, o quedaron en ese nada más. Con mi grupo quedamos en ese nomás. Está bien. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después tienen para hacer los otros, pero por ahí son, uno es el de la gráfica y el de la tablita, y el del despeje, digamos, que es más de tipo resolución matemática. Ese se los dejo como a tarea, digamos, para casa. Y lo que vamos a ver ahora, en un ratito, aprovechemos a ver ahora la presentación de elasticidad, que es la que vamos digamos, a trabajar, digamos, con actividades para la próxima clase. Es cortita, así que la aprovechamos a verla hoy, así avanzamos con eso un poquito y después ya los libero. Voy a dejar de proyectar acá, sí. Anda mejor esto. Las cantidades demandadas.
u ofrecidas, dependiendo si estamos viendo la curva de oferta o la demanda, ante cambios en alguno de los factores determinantes. En principio podríamos analizar lo que es la elasticidad precio, y en ese caso lo que veríamos es cuál es el grado de sensibilidad que tienen las cantidades ante cambios solamente del precio, pero después podemos posicionarnos en cualquiera de los otros determinantes. Es decir, que nos muestra cuánto, digamos, varía, digamos, la cantidad en relación a modificaciones que hay en el precio. En este caso podemos ver, digamos, dos curvas de demanda, en este caso, que tienen dos niveles de sensibilidad distintos, reaccionan distinto ante cambios en los precios. Y en este caso, la que tiene, si ven, en el primer caso, tienen un cambio en los precios que representa un cambio en las cantidades que es de similar proporción. Es decir, que esta curva sería más inelástica que esta, porque esta, si ven, es mucho más sensible, o sea, entre el mismo cambio de precios que vemos en esta, el cambio que se da en las cantidades es mucho más, en mayor proporción que el cambio en los precios. Entonces tiene un efecto mucho más grande en las cantidades, es mucho más sensible a los cambios en los precios. Bueno, para medir, digamos, de alguna manera, lo que me permite medir esa elasticidad es la respuesta de la curva de demanda ante estos cambios en las modificaciones en los precios, y considerando siempre que el resto, como en el análisis anterior, considerando que el resto de los factores determinantes son constantes. Y mide de alguna manera cuál es la variación porcentual o proporcional de las cantidades ante un cambio en un precio de un 1%. Y acá lo que vemos es cómo se calcula esa elasticidad precio de la demanda, en donde lo que comparamos es la variación porcentual de las cantidades demandadas sobre la variación porcentual del precio, o sea, vemos cuánto cambian las cantidades ante cambios en el nivel de precios. Para ver esa variación porcentual, lo que tenemos que ver es posicionarnos en la cantidad final, a la cual le restamos la cantidad inicial, entonces ahí vemos la variación sobre la cantidad inicial, y eso nos va a dar en proporción, digamos, cuál es el cambio que se dio. Y en el caso de los precios pasa lo mismo, el precio final, o el precio nuevo, menos el precio inicial, sobre el precio inicial nos va a dar el porcentaje de variación que hay en los precios. En este caso, para calcular la elasticidad siempre le anteponemos un -1, lo multiplicamos por -1, porque si no siempre el valor que nos daría sería negativo. Para no trabajar con valores negativos, se les agrega esta multiplicación por -1. Siempre nos daría negativo porque justamente por la ley de demanda, que dice que al incrementarse los precios disminuyen las cantidades, y la pendiente de la curva es negativa, entonces la elasticidad, si no le agregáramos esta multiplicación por -1 o el signo negativo, nos daría siempre un valor de tipo negativo. Después tenemos que tener en cuenta que en base a esa elasticidad podemos clasificar a la curva de demanda y a la sensibilidad que tiene esa curva de demanda en tres tipos: la demanda que es inelástica, la elástica y la que tiene elasticidad unitaria. Cuando hablamos de elasticidad unitaria estamos hablando que la demanda del bien, o sea las cantidades demandadas del bien, cambian en la misma proporción que el cambio en los precios. Entonces en este caso la elasticidad es igual a 1. Porque los porcentajes en el cambio de los precios son iguales a los porcentajes en los cambios en las cantidades. Después, cuando esta elasticidad es mayor a 1, se dice que la demanda es elástica, que es sensible, tiene digamos, un cambio porcentual en las cantidades demandadas que es superior al cambio en el precio. Y la demanda inelástica es aquella donde tiene una elasticidad menor a 1, y esto significa que la cantidad demandada varía menos que el porcentaje de cambio o modificación que hay en el precio. ¿Cuáles son las cuestiones que inciden en que un bien o servicio sea más o menos elástico? Y tiene que ver, por un lado, por el tipo de necesidades que satisfacen, porque justamente lo que son bienes de primera necesidad, aquellos que satisfacen las necesidades esenciales, las que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, las medicaciones o demás, son siempre menos elásticas, porque es muy difícil dejar de consumirlos, es lo último que dejaríamos de consumir. Entonces, ante
cuestiones que tienen que ver con modificaciones en el precio, no hay tanta modificación en cuanto a las cantidades. Después tenemos la disponibilidad de bienes sustitutos, porque justamente cuanto mayor es en la cantidad de bienes sustitutos, la demanda va a ser más elástica, porque los consumidores lo que van a poder es reemplazar este bien por otro. Después también está relacionado con la proporción de los ingresos que gastamos en ese bien, porque cuanto menor sea la participación, o sea, relativa que tiene este bien en cuanto a nuestra renta, entonces es menos sensible, o sea, más inelástica. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, si nosotros tenemos un bien que pagamos, no sé, por decir un valor muy pequeño, no sé, 20 pesos, 10 pesos, que no representa mucho, nada casi en nuestro ingreso. Si por ejemplo pasa de 10 a 20 pesos, que es un montón porque estaría duplicando el precio, probablemente ni siquiera modifiquemos nuestro consumo porque quizás ni lo percibamos en cuanto al monto total de nuestra renta. Y después también lo que tiene que ver con el periodo, porque cuanto más sea el tiempo que dejamos pasar desde un cambio que hay en algún determinante, como es el precio, digamos, los consumidores van a tender a cambiar su conducta y van a generar una posición, una situación más elástica. En estos casos tenemos que tener en cuenta que siempre en el análisis lo hacemos considerando que en este caso lo que se modifica es el precio y las demás determinantes permanecerían constantes. Pero si no lo hiciéramos así de esa manera, tenemos que tener en cuenta que podríamos medir la elasticidad de los otros determinantes. En cuanto a lo que tiene que ver con los ingresos totales, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ingresos totales estamos hablando de la multiplicación del precio por las cantidades demandadas, y estos cambios que puede haber en los precios van a generar modificaciones en los ingresos totales que tienen los productores, pero estas modificaciones van a depender también del tipo de bien que sea y cuán elástico o no sea. Por ejemplo, si el precio disminuye y la demanda es elástica, la cantidad demandada va a aumentar más que proporcionalmente al aumento de precio, y entonces los ingresos de los vendedores se van a incrementar. Pero si el precio disminuye y la demanda es inelástica, entonces el aumento porcentual en cuanto a la cantidad demandada va a ser menos que el aumento en los precios, entonces los ingresos totales se van a reducir, y si disminuye y tiene elasticidad unitaria, digamos que vamos a quedar en la misma situación. Después teníamos, como decíamos, los otros determinantes, y en estos también se puede medir elasticidad, como por ejemplo en el caso de la renta, y en este caso la elasticidad lo que me va a marcar es cuál es la modificación o la variación porcentual de las cantidades demandadas de un bien, cuando lo que aumenta es la renta en un 1%. El resultado puede ser positivo o negativo, y en este sentido vamos a poder clasificar a los distintos bienes como normales, como inferiores, como los que habíamos visto anteriormente, porque los normales van a ser aquellos casos en que al aumentar la renta aumenta la demanda del bien, y si se reduce se contrae la demanda, y los inferiores son los que, digamos, reaccionan al revés, o sea que aumenta la renta y disminuye la demanda del bien. Después van a tener los bienes de primera necesidad, que digamos, van a tener cierta situación de elasticidad renta pero positiva, pero inferior a la unidad, porque decíamos que son menos sensibles, y los bienes de lujo que tienen una elasticidad renta positiva y superior a la unidad. Después tenemos también la elasticidad cruzada, que los que miden en este caso es la sensibilidad de las cantidades demandadas de un bien ante cambios que se dan en los precios de otros bienes. En este caso estamos hablando del determinante que tiene que ver justamente con los bienes relacionados, y en este caso lo que vamos a poder medir o clasificar es en bienes complementarios, en bienes sustitutos o bienes independientes. En este caso, cuando hablamos de bienes independientes, estamos hablando de aquellos en los cuales no existe ninguna relación. Bueno, eso es lo que vamos a ver por ahora en la presentación, y después, la próxima clase lo que vamos a hacer es trabajar con una actividad también cortita, para que vamos a hacer en clase, pero en este caso hablando y aplicando todo lo que tiene que ver con elasticidad precio.
la formulita la primera, para que trabajen con un ejemplo, con un casito, que les permita por ahí ver en una situación más concreta cómo influye el tema de la elasticidad en cuanto a lo que tiene que ver con los cambios en la demanda de un determinado bien. Bueno, por hoy dejaríamos hasta acá. Traten de ir buscando digamos, lo del artículo, o sea, traten de ir buscando la información. Yo lo que les decía es que me parece por ahí más fácil pensar en alguna situación que hayan escuchado, o que, digamos, que recuerden que en algún momento vieron, y entonces ahí sí busquen en la web, ponen, digamos, esta situación, y busquen una noticia relacionada con eso, y lo que tienen que identificar primero es cuál es el determinante con el que están relacionando, y qué movimientos les generaría, digamos, con modificaciones, digamos, en las curvas. ¿Está bien? Como, digamos, recomendación. Y después lo que tendrían que ir trabajando es lo que nos quedó pendiente de este práctico, que sería, uno, despejar, digamos, el precio y la cantidad de equilibrio, que ahí lo que van a tener que hacer es igualar las dos funciones, o sea, colocar 100 por P menos 300 igual a 62.700 menos 300 por P, y después lo que tienen que despejar ahí como incógnita sería el precio. Para eso, digamos, van a tener que hacer pasajes de término y demás. Así después ya para la próxima clase, digamos, vemos cómo resolvieron eso y a qué resultados llegaron. Bueno, Bueno, profe. Bueno, ¿alguna duda para encarar lo que sigue? Si quieren ¿va a aprovechar. subir la actividad esa de elasticidad para que la llevemos No, la imprimida? la elasticidad la vamos a ver directamente la próxima clase. Lo que Ah, sí, ok. les dejé ya es la tarea para que trabajen lo relativo al artículo periodístico, eso sí. Que tienen tiempo para entregarlo hasta la próxima clase, digamos, hasta el jueves que viene. ¿Lo del punto 4? Lo del punto 4, que sería lo del artículo Ah, periodístico. O sea, de ese práctico lo único que tienen que subir es ese punto, no el ese resto. punto. Ese punto nada más. El primero lo vimos ahora entre todos, y la próxima clase vamos a ver igual los otros, así ya les queda como una resolución. Y el que sí tienen que subir como tarea es ese específico que les decía de lo del artículo periodístico. Individual, ¿no? Ese sí, individual. Ah, Individual. bueno. Y después sí lo que les voy a dejar, hoy no, mañana seguramente, es subir la presentación de elasticidad para que ya las tengan, para que la semana que viene cuando trabajemos en la actividad práctica, la tengan para ya descargada. Bueno, Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, profe. Nos vemos. chao, hasta Descansen. luego. Hasta la Nos semana vemos. que Chao, viene. profe. Chao. Chao.